Shalom, mis amados Ajim Ajayos, Hakari Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde. Vamos a iniciar la administración, pero pues vamos a pedir la dirección de Hakari Baruj Hu, Él sea guiándonos en esta mañana para su cabot, bendito sea Él. Pues vamos a hacer una oración pidiendo su dirección. Baruch Hashem. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro raro universo, toda la Rabba Kadosh, el Vishengador de Yahshua HaMashiach, de estar congregados en este lugar para exaltar bendecito, bendito nombre. Ahora te ruego, Abacadosh, seas tú guiándonos en esta administración, Abacadosh, seas tú tomando control, Abacadosh, de esta transmisión también, Abacadosh. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos o razonamientos. Todo se ha hecho conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados Ajim Ajayot. Bendito sea Hakari Baruj Hu. Pues, mis amados Ajim Ajayot, también aprovecho, pues tenemos invitados, aleluya, Baruch Hashem. Vamos a darle la bienvenida a Juana Galindo, Baruch Hashem, a Casia Damaris Candia y Casia Candia, Baruch Hashem. Bendito sea Hakari Baruj Hu. Aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos hemos quedado el Shabbat pasado en Marcos capítulo 10, verso 42-44. El tema, yo creo que ya lo tienen, Baruch Hashem, es, a ver, la Teshuvah. Aleluya, Baruch Hashem. La Teshuvah es una elección personal. Nadie se obliga a hacer Teshuvah, nadie se obliga a hacer arrepentimiento. Baruch Hashem, son decisiones personales propias de cada uno de nosotros. Si queremos exaltar Hakadosh Baruch Hu realmente como Él quiere, pues hay que hacer Teshuvah. Baruch Hashem, porque Yahshua HaMashiach mismo dijo, pues, que el reino de los cielos se había acercado. Baruch Hashem se ha hecho pues también en este día maravilloso. De igual forma nos vamos a ir a Proverbios capítulo 29, verso 23. El que tiene sus cuadernos de apuntes, lapiceros, pueden sacar y anotarlos. Baruch Hashem. Proverbios capítulo 29, verso 23. Proverbios Mishle capítulo 29, verso 23. Aleluya. Toda Rabá alaba Kadosh. Bien, Proverbios capítulo 29, verso 23. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: el arrogante será humillado, pero el humilde será honrado por Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Bueno, mis amados, en su traducción seguramente está Jehová, ¿no? Jehová es un nombre impostor, no es el verdadero nombre de Hakadosh Baruj Hu. En hebreo es Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Hay muchos en las traducciones que han sido traducidos, unos intencional, otros por error de desconocimiento del hebreo, pero pues estamos en el tiempo de la restauración, estamos restaurando todo lo conforme a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Primeramente para nuestras invitadas, pues la consonante J, por ejemplo, está surgiendo con la imprenta en el siglo XV al XVI. De la misma forma es en Hechos capítulo 11, 26 que está surgiendo la palabra cristiano. Por lo tanto, el Salvador, el Mesías, conocido como Jesús, no existía el nombre de Jesús, tampoco existía el nombre de cristianos. Baruch Hashem, la escritura fue dado es al pueblo de Israel, al pueblo judío en su momento que el Mashiach le hablaba a ellos, y evidentemente haciendo extensión a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los cuales somos nosotros. Para muchos de ustedes, ¿por qué decimos las ovejas perdidas de la casa de Israel?
porque pues en el año 725 el reino del norte, 10 tribus, fue llevado a Siria, Ashur, y nunca regresó hasta el día de hoy. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también en el año 555 aproximadamente, la casa de Yahudá, los judíos, fueron llevados cautiva a Babilonia, de los cuales regresaron pues después de 70 años, pero la gran mayoría también de ellos se quedaron en Babilonia, Baruch Hashem, donde formaron sus familias, donde se casaron y nacieron judíos helenísticos. Y de los judíos helenísticos, evidentemente ya muchos de ellos no hablaban el judío. Es por eso que surge entonces la Septuaginta griega. Baruch Hashem, es así entonces, mis amados Ajim Hayot, que las 12 tribus de Israel está en la dispersión. Por eso el Mashiach, ¿no?, a través de Jacob Santiago 1:1 dice, y los saludos, el shalom para las 12 tribus de Israel de la dispersión. Con esta aclaración, mis amados Ajim Hayot, vamos a ir entonces lo que nos dice Proverbios, Mishle, capítulo 29, verso 23. El arrogante será humillado, pero el humilde será honrado por Yahweh. Baruch Hashem. Está ocurriendo ya en la Brit Hadash. Los talmidines serán gentes muy humildes, pescadores muy humildes, de los cuales Mashiach escogió para sus talmidines, para sus discípulos. Mashiach no vino a escoger de los fariseos, los maestros, los rabinos, como sus talmidines, sino pues a humildes pescadores y humildes del pueblo. Baruch Hashem. Es así entonces el Mashiach se identifica como el verdadero líder. El auténtico líder puede nacer, pero sobre todo se hace trabajando y desarrollando las capacidades y talentos que posee con esfuerzo y ilusión. Ser líder es servir. La grandeza es la humildad, como dice el libro de los Proverbios. La soberbia del hombre lo abate, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Baruch Hashem. Por eso Hakadosh Baruj Hu dice que al arrogante él lo humillará. Baruch Hashem. Pues justamente eso es lo que veíamos en Marcos capítulo 10, verso 42-44. Nos decía, ¿no? Pero Yahshua los llamó hacia él y les dijo, saben que entre los goyim, aquellos que se supone que gobiernan, se convierten en tiranos, y sus directores se convierten en dictadores, pero entre ustedes no puede ser así. Por el contrario, cualquiera de ustedes que desee dirigir tiene que ser su siervo, y cualquiera que desee ser el primero de ustedes tiene que convertirse en el esclavo de todos. Baruch Hashem. Así que el Mashiach es el gran servidor del pueblo de Israel, primeramente, y pues él se presentó un sacrificio único para redimir a su pueblo. ¿Cómo podemos entender que él vino a servir? Dice sus talmidines, o un príncipe a sus talmidines, y a él le dice, maestro, ¿dónde vives? El maestro le dice, este hombre no tiene recostar la cabeza. ¿Dónde recostar la cabeza? Los aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas. Baruch Hashem. ¿Qué nos dice? De que él no vino por las cosas materiales. Él vino es a traer la redención, salvación a su pueblo, a servir a su pueblo. Él es el gran servidor. Baruch Hashem. Por eso vemos que el auténtico líder puede nacer, pero también tiene que hacerse trabajándolos, desarrollando sus talentos, sus capacidades y aptitudes. Pero para ello, evidentemente, pues tiene que demostrar testimonio de su vivencia, de cómo pues lo vive la Torah. Baruch Hashem, si tú no lo vives la Torah conforme a lo que dice, pues simplemente es el conocimiento como de los griegos. Los griegos tenían grandes conocimientos filosóficos, pero pues realmente la parte espiritual no existía en ellos. A un líder le toca estar en situaciones límite, en muchas ocasiones. En esos momentos es muy común que tiene que elegir entre dos o varias opciones negativas. Si elige una de ellas, pierde, por un lado, y si elige la otra, pierde por el otro lado. La manera como actúa en esta situación muestra si es un buen líder o no. Si toma una decisión que causa pérdida para él
y beneficio para el pueblo, es un buen líder. Si toma una decisión que causa pérdida para el pueblo y beneficio para sí mismo, es un desastre de líder. Moshe no se aprovechó de su posición de líder y no hizo daño a nadie. Que el Eterno nos dé gracia para ser como él. Baruch Hashem. Pues de Moshe está escrito, mis amados, aquí en Mahayot, en la Torah, que dice, ¿no?, que Moshe es un humilde servidor en toda mi casa, un hombre humilde en toda mi casa. El verdadero líder estamos desarrollando, por eso aquí estamos tocando, realmente estamos haciendo teshuvah para ser humildes. Estamos haciendo un verdadero arrepentimiento para realmente ser líderes, o es que estamos mirándonos los unos a los otros, cómo nos sonríe, cómo nos mira, cómo nos hace los gestos. Si somos así, pues no estamos viviendo la Torah, no estamos viviendo la enseñanza de Elohim. Baruch Hashem. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 2. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 2. Si no lo escucharon bien, lo pueden decir y yo ya les repito nuevamente. Baruch Hashem. Y así no dejen de anotar. Pero no anoten por anotar, por favor. Anótenlo para que puedan estudiarlo. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 2. Nos dice la palabra: aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Baruch Hashem. Esa es la verdad. El verdadero líder no puede aprovecharse de las circunstancias de sus ajim hayot del pueblo. Baruch Hashem. Shaul lo narra perfectamente, porque inclusive él dijo, ¿no? El que lleve el evangelio, viva del evangelio. Pero yo no he tomado ninguno de ellos, porque estas manos me han servido para trabajar, ayudar aún a los necesitados. Baruch Hashem. Entonces, eso es lo que nos muestra el Mashiach. Este hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas. Baruch Hashem. Y nos dice aquí, Shaul igualmente no estaba buscando cosas materiales, sino él estaba preocupado en que la visura llegue a todos los que buscaban y querían en ese tiempo la redención y la salvación. Ese es donde ahí nos muestra Shaul el ser el verdadero líder, porque él no escatimó el frío, el calor, el hambre, las necesidades, estar descalzo, no estar preso, haber sido azotado, todo ello la pasó, él no escatimó todo ello, él siguió sirviendo al Eterno. Nos vamos a Devarim Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 al 19. Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 al 19. Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 al 19. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen amén? Y dice la palabra: mira, yo te estoy presentando hoy en una mano vida y el bien, y en la otra muerte y el mal. En que te estoy ordenando hoy amar a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos y a obedecer sus misbot, regulaciones y estatutos. Porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números. Y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se vuelve, si rehusas a escuchar, si eres atraído para postrarte delante de otros Elohim y serviles, te estoy anunciando hoy que de cierto perecerás totalmente, no vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando el Jardín para entrar y poseer. Yo llamo al cielo, Shamaín, y la tierra, Eretz, para testificar contra ti hoy, que yo te he presentado con la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu simiente. Baruch Hashem. La instrucción muy claro. Baruch Hashem. La enseñanza al pueblo es muy claro. Por eso debemos entender que desde Bereshit, Génesis hasta Apocalipsis, todo es para el pueblo de Israel. Baruch Hashem, no hay excepciones. Por eso aquí lo que está sucediendo es que le está advirtiendo al pueblo de Israel en el desierto, cuando entras a la tierra prometida, cuidado que te inclines a la idolatría, no te inclines a los Elim falsos de esos pueblos. Si te inclinas vas a perecer. Es lo que ha acontecido. Baruch Hashem. Primeramente, Reino del Norte, 10 tribus, Asiria nunca regresó, se gentilizaron, ¿no? Después, Reino del Sur, la casa de Yahuda, a Babilonia. El 70 años después regresaron, pero un aproximado de 5 al 7%. El resto de judíos se quedaron en Babilonia, que se casaron ahí. Y ustedes pueden ir en su historia. La historia mismo les va a hablar en la Besorá, o el Evangelio, ¿no?, de Timoteo. Mamá de Timoteo era judía y el papá de Timoteo era griego. Entonces Timoteo era un helenista. Baruch Hashem. La mamá lo habían instruido, pero muchos ya se habían apartado. Es por eso que se llaman helenistas. Cuando en Hechos capítulo 2 vienen a la fiesta de Shavuot, Pentecostés, pues llegan justamente de diferentes lugares del mundo, del país, en esos tiempos con diferentes lenguas. Y los talmidines, ¿no?, encabezado por Shimón Kefas, llamado Pedro, que hace es hablar en sus propias lenguas a cada uno de ellos. Pero todos eran judíos. Baruch Hashem, no había un gentil en ese lugar, sino todos eran judíos que habían subido a esa fiesta. ¿Por qué habían subido a esta fiesta? Porque Elohim había ordenado 3 veces al año subirás a Jerusalén a celebrarme las fiestas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Eran esas 3 fiestas que tenía que subir el pueblo de Israel a Jerusalén. Por lo tanto, ellos tenían que venir de todas las naciones justamente a Jerusalén a celebrar la fiesta. Baruch Hashem. Esto es muy importante, mis amados, Ajim Ajayot, para tener en cuenta realmente a quién está siendo dirigido el Evangelio, la Besorá. Moshe habla al pueblo israelita. En este día he puesto frente a ustedes la vida y la bondad, la muerte y la maldad. ¿De dónde proviene la maldad? La maldad también es parte de la bondad. Es el último escalón a la bondad perfecta. Si uno actúa con buenas obras e incluso la inclinación hacia el mal se vuelve buena. Pero si uno peca, la inclinación hacia el mal se vuelve maldad dentro de la realidad. Es obvio que si uno elige la vida, entonces vivirá. Y si uno elige la muerte, entonces morirá. Pero Elohim no se estaba refiriendo solo a nuestra existencia física, sino que a todos nosotros, sí, todos nosotros cometemos suicidio espiritual diariamente. Baruch Hashem, nadie puede decir que yo no peco. Baruch Hashem, a ver, siempre va a haber una mentirita. Nadie puede decir que yo no miento. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces la mentira es pecado. Si la mentira es pecado, imagínate, en otras acciones también, el Lashon Hara. Mis amados, el bien y el mal está dentro, en medio de nosotros. Baruch Hashem. El Yetzer Hara, el Yetzer Tov y el Ser Tov está dentro de nosotros. Ahora va a depender de nosotros cómo lo procesamos y cómo dirigimos. Todo depende de nosotros. Es así, por ejemplo, podemos poner como ejemplo a Joseph. A Joseph le vendieron sus hermanos. Podemos ver qué malos, ¿no? Sí, claro. Él llega a Egipto, pues también lo mandan preso. Baruch Hashem. Pero allí interpreta el sueño. Pero en todo este proceso Joseph se mantenía incólume. Él no pecaba. Él era humilde. Él escuchaba la palabra del Eterno y se mantenía firme, guardándose en Kedushá, en santidad. Cuando llegan los 2 empleados de Faraón, el copero y el panadero, pues sueñan, uno, ¿no?, que
está exprimiendo uvas en un vaso y el otro está llevando una cesta de panes en la cabeza, ¿no? Y los buitres se las comían, pero el otro estaba sirviendo. Así que soñó, le interpretó el sueño, el dijo, en 3 días tú vas a ser repuesto como copero y al panadero dijo, en 3 días te cortarán la cabeza. Y así aconteció. Y cuando sucedió ello, al copero le dijo, mira, no te olvides de decirle a Faraón de mí, que se acuerde de mí, yo estoy preso injustamente en el lugar. Bueno, él se olvidó, pasó más de 2 años y Faraón tiene un sueño, ¿no? Un sueño, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que se la comía las gordas. Es el primer sueño. El segundo sueño surge, ¿no? 7 espigas muy maravillosas y surge 7 espigas flacas que se lo comen también a estas espigas buenas. Así que no hay nadie que le pueda interpretar porque reúne los magos, los encantadores, los hechiceros, los brujos, a todos reúne Faraón, pero nadie puede interpretar el sueño. Baruch Hashem. Bien, se acuerda el copero. Ray, me olvidé, le dice. Hay un hombre llamado José que está preso. Él interpretó todo lo que iba a acontecer conmigo para ser yo repuesto. Ordenó Faraón que lo sacaran rápidamente a Joseph y Joseph se presenta. Pero aquí es muy importante, mis amados Ajem Bajayot. Por principio Joseph ni siquiera se postra ante Faraón porque todo el mundo se postraba ante Faraón. Estaba en presencia, pero no se postraba. Bien, Faraón le dice, este hombre no me va a adular, este hombre me va a decir la verdad, dice, ¿no? Ok. Entonces le dice, mira, mi sueño es esto, le dice. ¿Tú me puedes interpretar? Si les dice a ustedes, ¿qué dirían ustedes? Sí, sí lo voy a interpretar. Baruch Hashem. Yo te digo, ¿qué significa el sueño? Pero Joseph dijo, no, no dijo eso. Elohim mostrará el sueño. Baruch Hashem. Ese es el tema. Elohim mostrará el sueño. ¿Es verdad? Le interpretó el sueño. Los 2 sueños es uno solo, le dice, ¿no? 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Así que ahora usted nombra un administrador para que estos 7 años de abundancia pueda guardar todos los productos para los otros 7 años de escasez para que pueda sostenerse. Faraón, ¿qué hace? No hay un hombre más sabio que pueda haber en la tierra y le nombra como gobernador de Egipto. Mira, de esclavo a gobernador. ¿Estaba preparado su camino? Sí, estaba preparado su camino. Pero para eso tenía que prepararse primeramente él. O sea, que Elohim lo preparó. ¿A través de qué? De las aflicciones, los problemas que se le presentaron. Se presentó él y aprobó él, Baruch Hashem. Pero muchas veces nosotros en ese proceso nos desesperamos. Baruch Hashem, ya queremos que suceda. A ver, pero nos ponemos a pensar todas las malas cosas que hemos hecho en nuestra vida. En algún momento decimos, Padre, mira, perdóname por haber mentido a fulano y por mi mentira perdió. ¿Es un decir? ¿Lo reconocemos? No. Pero Jacadí Baruj Hu entonces no te puede bendecir hasta que tú reconozcas, hasta que tú digas, sí, hice daño a alguien. Entonces en ese proceso es que vas a liberarte. Al comenzar a liberarte realmente estás haciendo Teshuvah. Por eso el tema es, Teshuvah es personal con Elohim. Baruch Hashem. Bien, mis amados, el tema es muy importante. Vamos ahora a Tehilín Salmos, capítulo 51, verso 1 al 14. Tehilín Salmos, capítulo 51, del 1 al 14. Lo tenemos, Tehilín Salmos, capítulo 51, del verso 1 al 14. Dice la palabra, mis amados, oh Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí, en tu gran compasión,
borra mi transgresión. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mi iniquidad, mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti, solo contra ti, yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. Ciertamente, tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría, para que los huesos afligidos puedan regocijarse. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Renueva en mí un ruaj inflexible. No me eches de tu presencia, no me quites de tu ruaj HaKodesh. Restaura en mí alegría en tu salvación y permite que tu ruaj guiador, entonces enseñaré a tus caminos a los transgresores y los pecadores regresarán a ti. Rescátame de la culpa de derramar sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Entonces mi boca declarará tus exaltaciones. Eso es un salmo de Teshuvah, arrepentimiento, donde el salmista reconoce que pecó. Eso es, pero el orgullo no te deja reconocer, no te deja confesar. Baruch Hashem. Entonces tienes que hacer morir el orgullo. Y para hacer morir el orgullo tienes que morir a ti mismo. Baruch Hashem. Y si tú mueres a ti mismo, entonces el orgullo va a menguar y tú puedes ser teshuvah, puedes ser arrepentimiento, es reconocer. ¿Quién escribió estos salmos? El rey David. ¿Por qué había sucedido? Anoche explicábamos justamente en el tema, Baruch Hashem, cómo aprovechó su cargo, ¿no? Y cometió los graves pecados, errores, ¿ve? Como cuando el corazón se endurece, ya no mide las consecuencias que va a traer tus actos. Manda a matar inclusive a uno de sus siervos que era muy fiel a él, Uriyah, Baruch Hashem, pero afecta este acto al papá de Bathsheba, a la mamá, al hermano. O sea, no solamente en unos había afectado a todos ellos, y ellos eran prácticamente como su escudo para David, porque ellos estaban detrás de él, delante de él, cuidándolos. Pero mira cómo se desvió la mente. Pero también hay que entender cómo reconoce: en pecado fui concebido, en pecado nací. Baruch Hashem. Eso es, pero lo queremos hacer, no. Nos justificamos. Nos justificamos diciendo: no, yo no he pecado, yo estoy limpio, Baruch Hashem. Pero qué tal mentirosos somos, qué tal falsos somos, Baruch Hashem. Y con eso ya somos grandes pecadores. Nuestros sabios nos dicen que el niño dentro del vientre de su madre mira de punta a punta el mundo y conoce todas las enseñanzas existentes en él. Pero al entrar en contacto con el aire de la tierra, un mal golpea su boca y se le olvida todo. No entiendo por qué esto debe ser así. ¿Para qué se nos enseña todo en un principio? ¿Se lo vamos a olvidar? En el nombre se queda un rastro a través del cual puede adquirir nuevamente todo el conocimiento del mundo y de las enseñanzas necesarias para servir y acercarse a Elohim. Nos dice en el Salmo 139 que Él formó todos nuestros huesos, nos entretejió Él nos hizo como somos a cada uno de nosotros, por lo tanto, ahí el embrión conoce perfectamente a Elohim, quién lo está formando. Baruch Hashem. Muchas veces el papá y la mamá se pelean por el hijo o la hija. No, esta es mi hija, ven para acá. No, este es mi hijo, ven para acá. Yo lo parí, no, yo te di, etcétera. Pero se olvidaron del verdadero creador, el verdadero formador de la vida, de Elohim de Israel. Él es el que forma, Baruch Hashem. Es por eso entonces cuando el feto ya va a nacer,
está naciendo, nos dice aquí, le golpea el mal en la boca para que todo lo que ella había visto, había aprendido, quede como olvidado. ¿Por qué? Imagínate si naciera con todo ese conocimiento. Ya no necesita hacer teshuvá. Pero entonces ahora al nacer tiene que comenzar, nace limpio de pecado de él, ¿no? Pero en el camino va a cometer errores y tiene que aprender a hacer teshuvá. Tiene que hacer méritos otra vez para regresar a la presencia del Eterno. Baruch Hashem. Y nos da justamente la oportunidad también a nosotros de regresar. Antes de conocer Torah, antes de venir a raíces hebreas, ¿cómo éramos? Analicémonos cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Y ahora, ¿estamos cambiando o no? ¿Ven? Este proceso de cambio no va a surgir de la noche a la mañana. No puede haber un cambio de 180 grados. Este es un proceso en que cada uno tenemos que esforzarnos a trabajar, anularnos a nosotros mismos. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 18. Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra Bereshit Génesis, capítulo 2, verso 18. Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Un yeser. Baruch Hashem. Aleluya. Pero existe una contradicción, ¿no? Porque primeramente nos dice que Elohim hizo al hombre varón y hembra. Baruch Hashem. ¿Qué pasó? Yo creo que este tema ya ha sido explicado, ¿no? Pero es importante, pues, volvernos con las explicaciones para ir entendiendo mejor cuál es la función de la mujer, Baruch Hashem, y por qué la función de la mujer como ser o ayuda idónea. La mujer fue sacado de la parte derecha del varón, según nuestros sabios. Por eso que la mujer madura más rápido que el hombre y también es más perspicaz que el hombre, ¿no? Y es el brazo derecho del hombre. Baruch Hashem. Ahora, pero por encima de la mujer está el varón, es la cabeza. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu formó de esta forma al hombre y la mujer? Pues, si el hombre se equivoca, la mujer puede tomar control y oponerse a lo que quiere hacer el hombre. Baruch Hashem. Pero el oponerse no significa pelear, violencia, sino oponerse es el consejo, el diálogo, la conversación. Ahora, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Evidentemente, pues, ¿qué podría hacer el hombre solo? O también la mujer sola, ¿qué podría hacer? Pues requieren una pareja. Baruch Hashem. Si no existiera el mal, no existiría el bien, pues la bondad es la contraparte de la maldad. ¿Y cómo dentro del mal? Nos preguntaríamos, ¿cómo entró el mal? El mal entra por el árbol del conocimiento del bien, del mal, porque las dos cosas están codificado en ese árbol. Baruch Hashem. El placer, o el querer tener placer te va a llevar a codiciar. Baruch Hashem. Ahí viene el problema. Por eso el placer eterno no es placer verdadero. Así es como debemos interpretar esta enseñanza. La creación del mundo ocurrió para que el bien de sus criaturas,
perdón, para el bien de sus criaturas. Por eso está escrito, no es correcto que el hombre, si refiere al ser humano primigenio, esté solo, si refiere a la carencia de la mala inclinación en el mundo, pues en el momento de la creación sus efectos y sus impedimentos no afectaban al hombre, y no hay bondad al menos que su contraparte exista. Baruch Hashem. A ver, ¿cómo podríamos distinguir si no existe el bien y el mal, o existía solamente el bien? ¿Cómo podríamos entender que estoy bien? El mal es que te va a hacer entender si estás bien o estás mal. Te va a llevar a examinarte. Baruch Hashem. Por ejemplo, acá podemos estar tranquilitos, sonrientes, danzando, cantando, pero en casa, ahí está el problema. Baruch Hashem, ahí surge el problema. Por eso este tema, mis amados, ¿no? Que es importante entender que es Teshuvah, que es arrepentimiento. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 9. Dice la palabra, lo tenemos, Primera Corintios, capítulo 11, verso 9. Dice la palabra, y en verdad el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Baruch Hashem. Claro, si el hombre solo, ¿cómo podría multiplicarse? No podría, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, por causa de ello, la mujer le fue dada al hombre. Entonces ahora los dos pueden desarrollar y multiplicarse. Baruch Hashem. Y así entonces surge la civilización. En la Torah leemos, haré una ayuda que lo confronte. El hecho de que el mal confronta al bien le da al hombre la posibilidad de la victoria. De rechazar el mal, escoger el bien. Solo entonces el bien existe en su forma verdadera y perfecta. Porque no es bueno que el hombre esté solo, porque la gente podría decir, hay dos dominios. Elohim rige sobre los mundos superiores solo y no tiene pareja. El hombre es el único regente y agente sobre los mundos inferiores y no tiene pareja. Por eso entonces le da a la mujer. Baruch Hashem le saca la parte, ¿no?, más importante del hombre y le presenta a la mujer, y el hombre dice, no, reconoce, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se convierten en una hijat al momento después del matrimonio. Por eso Hakadosh Baruj Hu no, no permite la fornicación y el adulterio, porque eso corrompe la creación. ¿Por qué la mujer fue creada opuesta al hombre? Si él lo merece, ella será una compañera. Si no lo merece, ella estará en su contra para reñir con él. Ayudedonia significa que la mujer fue creada opuesta o diferente del hombre. Basta con mirar a nuestro alrededor hoy para ver que nuestra cultura intenta minimizar o negar las diferencias significativas entre hombres y mujeres, tanto fisiólogos como psicólogos. Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versos 18 al 23.
Y dice la palabra, lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos y perversos, que en su perversidad se mantienen reprimiendo la verdad, porque lo que de Yahweh se conoce es revelado a ellos, porque Yahweh se los reveló. Por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente, porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le glorifican como al Elohim ni le dan gracias. Por lo contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. De hecho, cambiaron la cabo de Yahweh e inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaro, animales o reptiles. Baruch Hashem. Bien, la humanidad, a través de la filosofía, a través de estudios, etcétera, etcétera, pues distorsionan la creación. Baruch Hashem, no me acuerdo, no sé qué escritor escribe un libro y dice que el hombre viene del mono. Baruch Hashem. Y otro escritor dice, ¿no?, que de la nada, de la gota de agua, apareció el hombre. Entonces, hay diferentes opiniones, corrientes. ¿Con eso qué están diciendo? Ellos que no reconocen a Elohim, que son ateos. Pero déjame decirles, si se creen que son ateos, ellos se creen dioses, ellos son dioses, porque se creen a sí mismos. Baruch Hashem. Entonces quiere decir que sí son religiosos para sí mismos. Por eso nos dice aquí, lo que es revelado es la ira de Yahweh desde el cielo contra todos los incrédulos. Baruch Hashem. Es muy claro. Ahora, también podemos ir a la misma escritura. ¿Quiénes son los incrédulos? Los mensajes están ahí, en la escritura están escritos, muchos tienen acceso. Cuando ministro me encuentro con muchas personas que sí, de cierta forma tienen conocimiento, pero no valoran lo que dice la escritura, sino que ponen sus objeciones. Y al poner objeciones son incrédulos, Baruch Hashem, porque tú no puedes objetar la escritura, por más ignorante que seas. Mejor, en vez de objetar, es callarse y escuchar. ¿Cómo puede alguien decir con toda seriedad que los hombres y las mujeres son iguales, más allá de su humanidad común y de sus almas? Permítanme recordarles estas diferencias que mencionaré. Los hombres tienen órganos sexuales externos, las mujeres tienen órganos sexuales internos. Los cuerpos de los hombres están diseñados para la fuerza y la resistencia. Tienen más masa muscular, piel más dura, más glóbulos rojos y experimentan menos dolor porque tienen menos receptor de dolor en el piel, que la mujer es lo contrario. Por eso dice en la Besorá Shaul, les estoy preparando como una virgen, ¿no?, sin mancha ni arruga. O sea, una virgen que, refiriéndose al pueblo de Israel, pero también refiriéndose que el pueblo de Israel es la parte débil y la mujer realmente es la parte más débil, Baruch Hashem. Pero eso no significa que la mujer puede ser más valiente que el hombre. Encontramos también en la escritura ello, ¿no? Por ejemplo, Tamar, explicaba de Tamar, cómo el hombre en su debilidad dice que lo quemen, porque lo veo que estaba embarazada. Pero para ello también ella presenta las pruebas de quién estaba embarazada, de quién estaba encinta. Y está su valentía de la mujer, Baruch Hashem. Aún en el mundo tenemos mujeres, heroínas, que por historia los conocemos. Acá en el Perú también ha habido heroínas, y también en la escritura tenemos heroínas.
así como ah, de Jericó, Rahab, una mujer muy valiente que cobijó a los espías que fueron allí y los salvó, a pesar de que el ejército de ese lugar lo buscaban, ¿no? Y lo escondió. Es entonces mujeres que han sido grandes servidores en la escritura al pueblo de Israel y se convirtió a ser parte del pueblo de Israel, Baruch Hashem. El Eterno, mis amados, Ajem Hayot, es muy sabio en su creación, todo lo creó dual y la dualidad también está dentro del hombre y la mujer también, evidentemente, así como el bien y el mal está dentro del hombre. Entonces también, pues, si no hubiera dualidad, no existiera el hombre y la mujer, entonces no habría civilización. El Eterno, muy sabio, creó perfecto todas las cosas, pero la finalidad de esa creación, ¿para qué fue? ¿Para que el hombre se pervirtiera? No, para que el hombre exaltara a su Creador, adorara a su Creador, esté al servicio de su Creador. Ahora, después que el hombre estaba perdido en el mundo, pues envía a un Salvador, un Redentor, Yahshua HaMashiach, para que todos aquellos que vienen a Mashiach sean redimidos, liberados, preparados para el regreso a Jeret Israel o a la tierra prometida o la tierra de vuestros ancestros, que es la heredad. Pero para ello, aquí hay que prepararse. Baruch Hashem. Sin preparación no puedes regresar a Jeret Israel. Así como el pueblo de Israel se preparó 40 años en el desierto, para cuando entraran a la tierra prometida, vivieran por ese aprendizaje, por esa enseñanza. Pero el pueblo fracasó, como vemos, ¿no? También podemos decir, usó el mal, la idolatría del pueblo de Israel para esparcir luz a las naciones, y en las naciones, pues, se multiplicaran como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar, y se cumpliera la profecía dada a Abraham Avino. Baruch Hashem. Por eso veíamos en la introducción que del mal siempre Hakadosh Baruj Hu va a sacar algo bueno. Por ejemplo, del mal que cometió David con Bathsheba, ¿qué sucedió? Sucede un hijo que iba a gobernar a Israel, y Shlomo, llamado Salomón. Baruch Hashem. Y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, a Ruth. Ruth, una matriarca para nosotros, una moabita, pero que es una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento, que dijo él cuando sale de su tierra a Naomi, le dice, donde tú mueras, moriré, donde tú vives, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Con eso había dejado atrás toda su cultura, toda su vivencia, toda esa civilización, toda esa tradición. Estaba dispuesto a asumir la tradición del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o debemos de hacer, porque ya estamos ya en el reino, en el cuerpo del Mashiach. Somos el cuerpo del Mashiach. Pero ahí está el tema, que debemos esforzarnos de ser verdaderamente el cuerpo del Mashiach. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Kefa, Aleph, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice la palabra, ¿lo tienen, mis amigos, mis amados?
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice la palabra: ustedes esposos, igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento, a pesar de que su esposa puede ser más débil físicamente, deben respetarla como una compañera heredera del don de la vida. Si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas. Baruch Hashem, está muy claro. ¿Ven? Pues vamos a estudiar lo que Hakadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Pero no es que solamente escucharlos, sino ponerlos por obra. Baruch Hashem. Es importante ponerlos por obra. Ahora, muchas veces acá surgirá problemas, pero para eso pues hay que renovar nuestra mente. Circuncidar los prepucios de vuestros corazones. Cuando hablamos de circuncidar los prepucios de vuestros corazones, también surge una falsa enseñanza, ¿no? Que ahora ya no necesitamos la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón solamente. Baruch Hashem. Y esa es una mala interpretación. La circuncisión del corazón está surgiendo en el libro de Deuteronomio para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Y también está profetizado en Jeremías capítulo 4, verso 4. Y también está en Ezequiel capítulo 44. Que ningún incircunciso de corazón, incircunciso de la carne, subirá a Jerusalén. Baruch Hashem. Entonces la circuncisión sí es importante. Las dos cosas es importante. Primero la circuncisión prepucios del corazón, después la circuncisión prepucios de la carne. Ese es el tema. Así como dice Elohim, tenemos delante de nosotros la opción de elegir la vida o la muerte. No en un sentido físico, sino que en un sentido espiritual y emocional. Desde el instante en que suena nuestra alarma, temprano, por la mañana, están delante de nosotros la vida y la muerte. Cuando te vas a dormir por la noche, con perfectas intenciones de levantarte temprano y comenzar el día con energía, entonces eliges la vida. Pero cuando suena la alarma, inmediatamente se te ocurren muchas buenas razones por las cuales deberías quedarte en cama. Y en el momento en que presionas el botón de snooze, has elegido la muerte. Cuando los deseos físicos vencen a los deseos espirituales, la muerte ha vencido. Si el alma gana, entonces has elegido la vida. Baruch Hashem. Así que todo depende de nuestra elección. Es verdad, la vida y la muerte está todos los días en nuestro caminar. Te acuestas, sueñas 5 o 6 horas, te levantas, es una nueva etapa, surge entonces la vida o la muerte, dependiendo cómo eliges. Pero para entender podemos ir lo que dice el gran maestro de Israel, Yahshua HaMashiach. Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. Baruch Hashem. Así que eso puede estar surgiendo todos los días de tu vida. No, ahora, ojo, no solamente puede acontecer en el hombre, sino también en la mujer. Ningunos están libres de esa tentación. Baruch Hashem. Tal vez pueda sonar un poco duro decir que 7 minutos extra de sueño son elegir la muerte. Elohim se estaba refiriendo precisamente a eso. Solo podemos vivir cuando decidimos en base a nuestra alma y hacemos lo que es difícil y correcto, en vez de decidir con nuestro cuerpo y elegir el camino fácil. El hecho es que si tienes que tomar un vuelo muy temprano para comenzar unas excitantes vacaciones, saldrás volando de tu cama y ni siquiera pensarás en razones para quedarte ahí durmiendo. Pero si vas a orar, qué pesado. Baruch Hashem. ¿Ah? Si vas a salir a una comisión para Elohim, oh, no tengo tiempo. Baruch Hashem. ¿Qué surgirá? Toda la balaba Kadosh. Aleluya. Toda la balaba Kadosh.
¿Cuánto le dan la cabo Hakadosh Baruj Hu? Aleluya. Baruch Hashem. No existe una sensación más satisfactoria que tomar buenas decisiones. Si decides no cometer aquella segunda porción de pastel, entonces has elegido la vida. Trágatela, tragártela como un glotón es elegir la muerte. Llamar a alguien para agradecerle por un favor en el pasado es elegir la vida. Convencerte a ti mismo de que es mejor no llamar es elegir la muerte. Hacer ejercicio por la mañana es elegir la vida. Utilizar la trotadora para colgar tus chaquetas es elegir la muerte. Dar de tu tiempo y tu dinero a alguien lo necesita es elegir la vida. Deja pasar esta oportunidad es elegir la muerte. Baruch Hashem. Básicamente, cualquier cosa que requiere esfuerzo y que es difícil de hacer, pero que te hace sentir muy bien, si la haces, eso es elegir la vida. Elegir la muerte, en cambio, es fácil. No crecer, no enfrentar desafíos, es fácil. Cualquiera puede hacer eso. La mayoría de nosotros lo hacemos. Elegimos la muerte una y otra vez. Después nos preguntamos, ¿por qué estamos desmotivados, tristes y sin energía? Es porque estamos viviendo realmente. En cambio, estamos eligiendo la muerte al distraernos y al tomar malas decisiones. Baruch Hashem. Así que, mis amados, eso es verdad. Las cosas difíciles, cuando tú vences, te quedas satisfecho. Pero si tú haces las cosas fáciles, ¿de qué estás satisfecho? Si tú vences los obstáculos, las barreras, vas a estar satisfecho, porque venciste, pasaste esa barrera, ese obstáculo. Es como una vez les explicaba, el camino directo, ¿no? Para llegar al destino más fácil, o el camino principal que tiene sus rodeos. ¿Es tu elección? Baruch Hashem, es tu elección. Y Hakadosh Baruj Hu mismo eligió eso. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, tenían 6 días para llegar a la tierra prometida, directo. Pero dijo, si ven los cadáveres en el camino, los huesos de los cadáveres que habían muerto en la anterior guerra, pues se van a temer, van a tener miedo y van a pensar regresar. Mejor les voy a llevar por el rodeo. Baruch Hashem. Pero también por el rodeo ya estaban muy cerca para adentrar a tierra prometida. Pero surge, ¿ir qué? A verificar, a ver la tierra prometida, explorar la tierra prometida. Y se encontraron que habían gigantes, Baruch Hashem. Bueno, también las frutas eran gigantes. El racimo de uva llevaron entre 2 cargados al regreso, pero la información fue terrible. Gente evidentemente, pueblo que evidentemente también estaba, ¿qué te digo? ¿No? En su propio orgullo, en su esclavitud espiritual, ¿no? No entendieron, y lo entendieron todo mal, el reporte. ¿Qué dijeron ellos? Sí, es una tierra que emana leche y miel. Es una buena tierra, mira, el racimo de uva. Pero también ahí hay gigantes. Frente a eso nosotros somos langostas, con un pie nos mata. Imagínense, ¿no? Pero días atrás nomás habían pasado el Mar Rojo. Y pasaron en seco. Ni uno se murió. Pero sí murieron el ejército de Faraón con todo. El agua se las tragó. El mar se las tragó. En Mara, la agua amarga lo convirtió Moshe, por medio de Elohim, en agua potable que el pueblo tomó. No habían visto las maravillas de hace 10, 15 días atrás en Egipto, en ese mes, días de los 10 maravillosos juicios. Todos habían visto que a ellos no les pasó nada. Pero aquí, ¿qué pasó?
¿Qué faltó? Se olvidaron. Les aconteció una amnesia. No, fue la falta de emuná. Nunca creyeron, no tuvieron emuná. Es por eso entonces, por falta de emuná, ya ves, ¿para qué nos has traído? Ahora nuestros hijos morirán. Y comienzan a agarrar palo, piedra para tirarlos a Aarón, a Moshe. Pero se levantan y a Joshua y Caleb. Si hasta aquí nos ha traído a salvos. Y si en la guerra con los amalequitas hemos vencido, pues con Elohim venceremos también a estos gigantes. Así, este pueblo regresó a enfrentarse ¿cómo se llama? Los gigantes, y los gigantes evidentemente lo destrozó, les venció y regresaron llorando. Pero les advirtió Caleb y a Joshua, no vayan, porque ya no está la cobertura de Elohim con ustedes. Mira, esa murmuración les llevó a perder la cobertura de Elohim. Y mira cómo podemos perder la cobertura de Elohim nosotros también. No es tan, o sea que no es difícil, es tan sencillo. Un paso, ya perdiste la cobertura de Elohim. Estás a merced del enemigo. Baruch Hashem. Muy bien, eran que les faltaba días. Ahora ese día se convirtió en 40 años de peregrinar en el desierto. Y es más, nuestros hijos morirán. Elohim dijo, no, tus hijos entrarán a la tierra prometida. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. O sea que la primera generación murió en el desierto. La segunda generación es que entró a la tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida, esta segunda generación tenían que ser circuncidados del prepucio de la carne en Gilgal. Baruch Hashem. Así que después de la circuncisión, evidentemente, pues celebraron la fiesta de Pesaj. ¿Ve? Y muchas veces los grandes eruditos estudiosos que tenemos en el mundo no entienden que la circuncisión es importante, porque si esta segunda generación que está circuncidada en Egipto no se circuncidaba, no entraban a la tierra prometida. Pero ahí están circuncidándose, ¿no? Y celebrando la fiesta de Pesaj para entrar a la tierra prometida. Y es más, en ese momento no tenían productos agrícolas que ellos ya hayan sembrado, pero se fueron al campo de los cananitas para recoger los frutos de ellos y presentar su primicia a Elohim. Baruch Hashem. Es maravilloso lo que está aconteciendo. Pero está escrito, mis amados, mis amadas, no estoy inventando absolutamente nada. Baruch Hashem. Entonces yo digo, ¿dónde está la sabiduría de estos eruditos, de estos grandes maestros, ¿no? Que dicen la circuncisión no, que la ley no, que estamos bajo la gracia, etcétera, etcétera. ¿Sí? También nosotros estamos bajo la gracia. Por estar bajo la gracia es que no quebrantamos ni un mandamiento. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Hayot, a 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 13. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 13. Lo tenemos, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 13. Dice la palabra: Asimismo, las mujeres, cuando oren, deben vestir modesta y sencillamente, con vestidos respetables, no con peinados ostentosos o suntuosos, ni joyas de oro o perlas, ni ropas costosas. En cambio, se deben adornar con lo que es apropiado para mujeres que profesan que están adorando a Yahweh, a saber, buenas obras. La mujer aprende en silencio y sometimiento completo, pero no permita a una mujer enseñar a un hombre
o ejercitar autoridad sobre él, sino debe mantenerse en Shalom, pues Adán fue formado primero, después Java. Baruch Hashem. El varón siempre cabeza del hogar, Baruch Hashem. Pero debemos aclarar algo. Eso no significa que el hombre puede avasallar, hacer todo lo que quiere en su casa, no. Es cabeza que representa a la familia, que es muy diferente. Baruch Hashem. Pero ¿quién hace funcionar el hogar? Es la mujer, no el hombre. Baruch Hashem. Entonces cada uno cumple una función. En la congregación, a esta congregación, ¿quién hace funcionar? Es Yeshua HaMashiach, porque es la cabeza de la asamblea de Israel. Baruch Hashem. Y nosotros cumplimos también, evidentemente, con nuestra misión. Básicamente, cualquier cosa que requiere esfuerzo, que es difícil de hacer, pero que te hace sentir muy bien si la haces. Eso es elegir la vida. Justamente ahí surge un tema importante, mis amados, aquí en Macayot. A cada uno de nosotros se nos presentan todos los días diferentes tipos de pruebas. Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos esas pruebas? Esas pruebas pueden ser problemas económicos, enfermedades. A Hakadi Baruj Hu, pues, Hakadi Baruj Hu, pues, nos pone estas cosas para ver qué hacemos nosotros, cómo enfrentamos estas cosas nosotros. Baruch Hashem. ¿Enfrentamos estas cosas como el pueblo de Israel en el desierto? ¿O enfrentamos con confianza, con emuná, que todo lo que nos pone Él es para nuestro bien? Baruch Hashem. Eso va a depender de cada uno de nosotros, nuestra elección. Por eso surge el libre albedrío. Entonces, si viene eso es que nos quiere purificar. Y para purificarnos debemos confesarle. Pequé, Padre, hice mal esto, confesarle todo. Baruch Hashem. Si le confesamos, Él evidentemente traerá el alivio. Utiliza la fuerza que tienes para comenzar a elegir la vida. Elohim no nos habría pedido esto si no nos hubiera dado la capacidad de combatir los deseos físicos. Todos hemos sido diseñados para alcanzar la grandeza. Baruch Hashem. ¿Cuáles son los deseos físicos? Pregunto yo a ver. Son múltiples los deseos físicos. De repente en tu casa no hay un sofá, pues tu deseo es comprarte un sofá y vas a dejar de comer un pan para comprarte un sofá. ¿Ese es tu deseo? Baruch Hashem. ¿Ven? Pero de repente, Hakadosh Baruj Hu está pidiéndote no que te compres eso, sino que hagas la labor de Él. Pero para eso no tiene disponible. O sea, para eso no. Entonces Hakadosh Baruj Hu, qué tacaño es mi pueblo, dice, ¿no? Está escrito en la Besorá por si acaso. Baruch Hashem. Eso es lo que nosotros debemos entender realmente, qué quiere Hakadosh Baruj Hu de nosotros, y que nos habla la Escritura. Pues corrijamos eso, esforcémonos en lo que Elohim nos pide, como esta mujer viuda que presentó su ofrenda de lo que no tenía. Baruch Hashem. Gálatas capítulo 5, verso 13. Galut ya. Gálatas capítulo 5, verso 13. Galut ya. Gálatas capítulo 5, verso 13. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Galut ya, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque ustedes, hermanos, fueron llamados para ser libres.
solo que no dejen que esa libertad se convierta en una excusa para permitir que su vieja naturaleza haga lo que quiera. Por contrario, sirvan el uno al otro con amor, ajabá, Baruch Hashem. Pero la vieja naturaleza te va a hacer mezquino, avaro, codicioso, imagínense, ¿no? Baruch Hashem, cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? La vida humana es mucho más arriesgada, ambigua y desafiante. A menudo tomamos decisiones moralmente correctas. De todos modos, perdemos o sufrimos. También puede que hagamos elecciones inmorales y tengamos éxito y prosperemos. No somos criaturas que simplemente reaccionan ante un estímulo o actúan solo cuando la causa y efecto son obvias, sino que nos esforzamos a tomar decisiones y somos influenciados por nuestras motivaciones y intenciones. Esta capacidad, el libre albedrío, es crucial para entender por qué a veces las personas buenas sufren y las malvadas prosperan. Baruch Hashem. A ver, puede estar ocurriendo en medio de nosotros. Baruch Hashem. Pues en el lugar donde vives, una persona que aparentemente vive en ocio, pero vive más holgada que nosotros, Baruch Hashem. Pero mientras el pueblo tiene que levantarse temprano a trabajar, pues no tiene esas mismas comodidades. Entonces, ¿qué surge? La envidia. ¿Cómo yo trabajo tanto y no tengo nada? Y veo que no hace nada, pero que tiene algo, más que yo. ¿Qué te hace pensar de esa forma? La vieja naturaleza, el querer tener, Baruch Hashem, o sea que no estás contento con lo que tú tienes. Aleluya. Pero Elohim, ¿qué quiere? Elohim te pone eso para ver a ver qué es lo que vas a hacer. Tenemos en Lucas al hombre rico. ¿El otro quién es? Lázaro, ¿no? Lázaro, el hombre rico. Lázaro muere, dice la escritura, la besora se va al brazo de Abraham. Baruch Hashem. Muere el rico, pero se encuentra en un lugar tormentoso. Levanta la vista y lo ve a Abraham y a Lázaro. ¿Qué dice? Padre Abraham, dile a Lázaro que moja la punta de su dedo en agua y me ponga en mi lengua porque estoy en un lugar tormentoso. Abraham le dice, hijo, yo no puedo pasar a usted, ni usted tampoco puede pasar aquí. Un cima nos separa. En vida, tú fuiste bendecido. Y Lázaro, no. Ahora él es bendecido. ¿Entendemos el mensaje? Entonces, ¿por qué debemos codiciarlo si otro se compró 3, 4 camiones mientras tú estás trabajando de repente con un triciclo? ¿Qué de contento con el triciclo? Baruch Hashem. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el otro que tiene se olvidó de Elohim. ¿Sí? Ahora de repente inclusive falsea las pesas, es negociante, es un estafador, uno que engaña. Pero tú, a pesar de que vienes en triciclo, eres justo en todo. Entonces, Elohim te está preparando para bendecirte con Él, entres al reino terrenal. Pero no, pues, lo que está aconteciendo con este rico, porque él disfrutó de la vida, que dice que todos los días hacía grandes banquetes. O sea, claro, no habría fiesta, pero la gente iba porque era gente de economía, visitantes salían posiblemente con regalos. Mientras Lázaro estaba a la puerta de esa casa, pero nunca le dieron ni siquiera un vaso de agua. Por eso le dice, Lázaro no fue bendecido en vida, pero el rico sí había sido bendecido en vida. ¿Ve?
Y como fue bendecido en vida, fue un avaro, se olvidó de Elohim. En cambio el otro no, Baruch Hashem. Entonces debe estar en nuestra mente justamente lo que nos dice aquí, que debe morir la vieja naturaleza de la carne. Si muere, agradecemos por el pan que tenemos el día, Baruch Hashem. Pero si no sabemos reconocer, otra de las cosas a veces es nuestra falta de emuná. La falta de emuná puede ser, por ejemplo, en tu oración. Realmente, ¿cómo estás pidiéndole? Está escrito, dice, pedís, pero pedís mal. Baruch Hashem. Claro. Si yo voy a ir a Elohim, Padre, tú eres el dueño de todos los tesoros de la tierra. Bendíceme con un poquito para comprarme un carro e irme de paseo. Imagínense, ¿no? ¿Mm? Pero si yo le dijera, Padre, tú eres el dueño de todas las riquezas del mundo, bendícenos, bendice, para seguir llevando el mensaje de tu palabra. Entonces yo creo que es lo correcto. Lo que decía Shlomo, Salomón. Soy tan pequeñito para dirigir este pueblo tan grande que has puesto delante de mí. Solamente deme sabiduría y conocimiento. En sueño le dijo, como tú me has pedido solamente estas cosas, ahora pues te lo voy a dar las riquezas. Le complementó Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué no entender lo que está escrito? Todo ello depende de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, verso 12 al 14. Romanos capítulo 5, verso 12 al 14. Aleluya. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 12 al 14. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, el por pecado la muerte. Y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. El pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fue dada, pero el pecado no cuenta con tal donde no hay Torá. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Baruch Hashem. Bien, sí, pues el pecado vino por el pecado de Adán, la transgresión de la Torá de Adán. Baruch Hashem. Y tenía que venir otro, el segundo Adán, Yahshua HaMashiach, para ser el Redentor y Salvador del pueblo de Israel. Por un individuo dentro del pecado, pero ese pecado entró en el mundo, entró en la civilización, porque cada hijo que viene, hija que viene, pues viene con ese pecado. Baruch Hashem, podríamos decir como una maldición generacional. Algunas teorías sugieren que la maldad está arraigada en la naturaleza humana. Según estas perspectivas, existen impulsos agresivos, destructivos, innatos en las personas que pueden ser desencadenados por diversos factores, como la biología, los instintos de supervivencia o los impulsos egoístas. Baruch Hashem. ¿Sí? Pues los impulsos agresivos cambian a la persona de personalidad. La naturaleza humana, mis amados, Ajim Hayot, pues está compuesto de una dualidad, el bien y el mal. La persona puede decir, bueno, yo no he fornicado, yo no he adulterado, pero en los otros aspectos sí. Siempre va a estar el mal, siempre está el pecado. Por ejemplo, un borracho
¿no? Puede ser muy dadivoso, muy buena persona, pero sigue siendo un borracho. ¿Está bien o está mal? Definitivamente está mal. Baruch Hashem. Un codicioso, codicia, ¿sí? Pero para su entorno es una buena gente, porque su codicia lo va a compartir, pero a otros le va a quitar. Entonces, está ahí el bien y el mal en el hombre. Baruch Hashem. Ahora el hombre siempre, mayormente explota es la parte mala, la maldad. Lo encontramos en la primera generación, antes del diluvio, que nos narra. Nos narra que la gente del tiempo de Noah se había corrompido, se había degenerado completamente. Ellos vieron los 120 años de construcción del arca, pero ni uno de ellos tuvo la osadía o el privilegio de hacer teshuvá, arrepentimiento. Lo contrario, más bien se mofaban, le insultaban, se burlaban de Noah, hasta que vino el diluvio y todos fueron destruidos. Pero también tenemos a Sedom y Amorá, o Sodoma y Gomorra. También está aconteciendo igual. Aunque en esta parte Abraham intercede. Si hubiera 50, ¿también lo matarás a todos? No. Si hubiera 40, no. Llega hasta 5, ¿no? Pues eliminó al resto de esa población, pero salvó a esos 5. Baruch Hashem. Pero sin embargo, no todos fueron salvos porque la mujer se convirtió en sal en el camino. Igual ocurrirá en este tiempo, porque mismo Yahshua HaMashiach dice, mis amados, que como el tiempo de Sodoma y Gomorra, del tiempo de Noah, acontecerá a los finales de los tiempos. Baruch Hashem. Y es verdad. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Que solamente nosotros tenemos la Biblia? No. La humanidad ya lo tiene la Biblia. ¿Pero quieren obedecer? No. No quieren obedecer. Ahí está surgiendo un problema. ¿Ve? ¿Y nosotros cómo estamos? Estamos hablando del mundo. ¿Y nosotros cómo estamos? Delante de Él, ¿cómo estamos? ¿Estamos justificados? Acuérdense que si somos justificados es por nuestra obediencia. Pero si no hay obediencia, no hay justificación. Baruch Hashem. Algunas teorías sugieren que la maldad está arraigada en la naturaleza humana. Sí, pues, como digo, somos duales. Baruch Hashem. Algunos ávaros, algunos envidiosos, ¿no? Algunos que son corruptos. Hay de todo en la viña de Elohim. La forma en que una persona es criada y los factores de su entorno pueden desempeñar un papel importante en la aparición de comportamientos maliciosos. Experiencias en la infancia, como el abuso, la negligencia o la exposición a la violencia, pueden afectar el desarrollo emocional y social de una persona, influyendo en la aparición de comportamientos maliciosos. Algunas características y trastornos psicológicos, como la psicopatía, la falta de empatía, la baja autoestima o los trastornos de conducta, pueden estar asociados con las manifestaciones de la maldad. Estos factores pueden influir en la forma en que las personas perciben y responden a los demás y pueden estar relacionados con la falta de remordimiento y la incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno. Tipos de maldad. Violencia. La violencia es un tipo de comportamiento malicioso que involucra el uso intencional de la fuerza física o la amenaza de violencia contra otros. Puede manifestarse en formas como el abuso físico, la agresión, el acoso o la violencia doméstica. Engaño y manipulación. Estos comportamientos maliciosos implican el uso de mentiras, engaños o la manipulación emocional
para obtener beneficios personales a expensas de los demás. Crueldad. La crueldad se refiere a comportamientos maliciosos que implican causar sufrimiento o daño a otros seres vivos de manera intencional. Puede manifestarse en actos de maltrato animal, tortura, bullying o violencia gratuita. Comportamiento antisocial. Este tipo de comportamiento malicioso se caracteriza por la falta de respeto por las normas sociales, de los derechos de los demás. Puede manifestarse en actos delictivos, vandalismo, comportamiento impulsivo, irresponsable y falta de remordimiento por las consecuencias de las acciones. ¿Se te molestan las preguntas? Es una buena señal. Muestra que el sufrimiento no te resulta indiferente y también revela que esperas que en este mundo haya justicia. Esa expectativa se basa en una creencia arraigada en lo más profundo de nuestro ser, que nos dice que hay un Shofet juez, un Elohim justo y benevolente, y que en consecuencia debería haber Sedaká, justicia. En este mundo, como vemos cómo está la civilización, ¿y para qué nos ha sacado de esa oscuridad, de esas tinieblas a nosotros? ¿Para qué nos trajo a su luz admirable? ¿Para seguir los mismos ejemplos, la misma vivencia, las mismas costumbres de ellos? No. Para hacer luz a ellos. Para eso nos sacó. Porque está muy claro cómo está la humanidad. Por eso nosotros debemos cambiar nuestro hábito de vida, nuestro orden de vida. Tiene que cambiar. Pero para cambiar eso, tenemos que nacer de nuevo. Baruch Hashem. Yeshua dijo que tiene que nacer de nuevo, de agua y de ruach. Ustedes lo hicieron, aleluya, pero realmente lo están perfeccionando. Ese sería el tema, Baruch Hashem. Lo estamos tratando de ejercitarlo, aquello que nos da, aquello que nos dio. Esto es muy importante, mis amados Ahim, Ahayot. La justicia, pues, de Elohim es totalmente justo, aunque a nosotros nos parezca que puede ser injusto. Pero ¿por qué lo declaramos o decimos que injusto es Él para castigarnos? ¿Acaso somos perfectos delante de Él? ¿Acaso no hemos pecado delante de Él? ¿Acaso no hemos hecho cosas malas delante de Él? Y todavía tenemos la osadía de reclamarle, decirle, ¿por qué tú haces a mí o por qué me castigas? Cuando deberíamos reconocerle, decirle, Padre, gracias por disciplinarme, porque escrito está, al que amo, yo disciplino. Y si viene la disciplina, hay que recibirlo con humildad, con sencillez, asumir nuestra responsabilidad. ¿Y cómo asumir nuestra responsabilidad? A través de la teshuvá, a través del arrepentimiento, la confesión de pecados, como dice David en el Salmo 51, que más atrás hemos leído. Baruch Hashem. Si no hacemos eso, pues es en vano decir, yo soy del Mashiach, yo soy de Elohim, yo soy Israel. Simplemente labios. Entonces diría Mashiach, como dice también Isaías, este pueblo de bocas me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Baruch Hashem. Acerquémonos a Él, hagamos conforme a su voluntad. Aleluya. Así, mis amados Ahim Hayot, hemos llegado al final de esta primera parte de este Shabbat. Esta porción de la Torah que les he explicado, que les he compartido, sea de gran bendición para cada uno de nosotros y la pongamos por obra y seamos hacedores de su palabra. Baruch Hashem. No simplemente seamos oidores, porque Él dijo, si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Aleluya. Bien, mis amados, vamos a agradecer al eterno Elohim de Israel por esta porción de la Torá, de estar congregados aquí. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam,
Asher que dishano bemesbotá betzivano. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Real Universo. Toda Rabá Abacadosh, por este yo más Kadosh de la semana, Padre. Toda Rabá, por este tiempo de la restauración, Abba, que tú estás restaurando todas las cosas, conforme tú anunciaste, Abacadosh, por medio de los Nebí y los profetas, Abba. Te agradecemos, Abba, de estar congregados en este lugar. Te agradecemos, Abacadosh, de habernos traído a este lugar, Abacadosh, en Shalom, para exaltar, bendecir tu nombre. Te agradecemos por la porción de la Torah que nos has dado. Ayúdanos a ponerlo por obra, ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a caminar delante de ti con humildad, sencillez de corazón. Te lo pido, Abba, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te pido a ti, Abacadosh, seas tú, haciendo tu obra maravillosa, Abba, rompiendo cadenas, ataduras, legado de opresión sobre tu pueblo Israel, que aún se encuentra en las naciones, Abacadosh, en tradiciones y costumbres. Tráigalos, Abacadosh, a tu presencia. Libértalos de la oscuridad de las tinieblas y tráelos a tu luz admirable, para que todos unánimemente juntos podamos exaltar, bendecir tu bendito nombre y se cumpla, Abacadosh, lo que está escrito en Romanos 11. La plenitud gentiles y todo Israel será salvo. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, toda Rabá Abacadosh. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Ajayot. Un abrazo a la distancia. Regresamos a las 4 de la tarde a la entrega del Shabbat.